Hola a todos, amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy regresamos con una de las novedades más candentes y comentadas del mundo del espectáculo, de esas que nos dejan a todos con la boca abierta. Hoy vamos a poner sobre la mesa un detalle increíble que ocurrió en una transmisión en vivo, algo que dejó a todos pegados a la pantalla y que se volvió viral en cuestión de segundos. Lo que pasó en la última emisión donde estuvo Halil Ibrahim Ceylan fue mucho más allá de una charla común y corriente y le puso los nervios de punta a los espectadores. En medio de la entrevista, tras una pregunta muy puntual, ese pequeño titubeo del famoso actor no pasó desapercibido para los millones de personas que lo veían. El hecho de que fuera a abrir la boca para decir algo, se detuviera de golpe, se le trabaran las palabras en la garganta y desviara la mirada generó una ola gigantesca de curiosidad. Y lo más impactante de todo fue que un solo nombre, el que a todos se nos vino a la mente, cayó como una sombra sobre todo el ambiente del programa. Pero bueno, ¿qué fue exactamente lo que pasó ahí y por qué se armó un revuelo tan grande? Vamos a repasar los hechos paso a paso. La transmisión venía súper amena, cercana y con un ambiente muy relajado, cuando de repente la conversación giró hacia esas relaciones del pasado que dejan huella y esos recuerdos que no se olvidan. Ante la pregunta con indirecta que le lanzó hábilmente el presentador, esa sonrisa alegre en la cara de Halil Ibrahim se convirtió al instante en una profunda seriedad. En el preciso segundo en que iba a empezar a hablar, tal vez para soltar una verdad que llevaba tiempo guardándose, ocurrió esa pausa. Sus labios se movieron, la primera letra casi se le sale de la punta de la lengua, pero después, pasara lo que pasara, se hizo un silencio absoluto. En ese breve instante, que pareció una eternidad, la duda marcada en el rostro del famoso actor lo dijo prácticamente todo. Si quieren seguir viendo este tipo de análisis exclusivos y enterarse de todo lo que pasa detrás de cámaras en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, por favor. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguirle el rastro a estos misterios y sacar a la luz toda la verdad. En este momento, en redes sociales todo el mundo está enfocado en una sola pregunta. ¿El nombre que quiso decir pero terminó tragándose era el de Esla Turkoglu? Teniendo en cuenta esa vibra tan intensa que viene de tiempo atrás entre estos dos talentosos actores y los rumores que nunca paran, esa posibilidad no suena para nada descabellada. Esas miradas en pleno directo, ese momento de duda y cómo intentaron cambiar de tema rápidamente después solo hicieron que las sospechas se fueran por las nubes. Uno no puede evitar pensarlo. ¿Acaso una persona se traba así cuando quiere ocultar la verdad o es porque esos sentimientos todavía están a flor de piel? Si miramos hacia atrás, sabemos muy bien que no es nada fácil borrar las huellas de un vínculo emocional tan fuerte y de una etapa tan tormentosa como la que vivieron. Desde que compartieron proyecto, sus nombres siempre han ido de la mano, y cada vez que coinciden o sale a la luz algún detalle sobre ellos, el panorama se sacude por completo. En esta última emisión pasó exactamente eso, y las frases estratégicas que usaron para esquivar las preguntas del conductor no dejaron satisfecho a nadie. Que alguien con tanta experiencia en televisión y una postura tan clara como Halil Ibrahim Ceylan se complique tanto en vivo demuestra que esto no es algo común y corriente. El hecho de que estuviera a punto de soltar ese nombre misterioso, amagara con la primera letra y luego se arrepintiera deja entrever un solo destino en la mente del público. De verdad, si no se tratara de Esla, un actor tan profesional habría entrado en semejante pánico o habría evitado responder de esa manera. Justo después del programa, se desató una auténtica lluvia de comentarios en las redes sociales y los grupos de fans se dividieron por completo en dos bandos. Un sector afirmaba que esa pausa se debió puramente a un tema de respeto profesional ya que el pasado ya quedó pisado y olvidado. Sin embargo, la gran mayoría sostuvo que el contacto visual de ese momento, la forma en que tragó saliva y la expresión de su cara dejaron todo más que claro. Los usuarios, que examinaron cuadro por cuadro los clips de la transmisión, coinciden en que un instante así no puede ser una simple casualidad. En particular, cuando Halil Ibrahim estuvo a punto de hablar y giró la mirada hacia su manager o hacia el equipo en el estudio, surgió la duda de si hubo alguna intervención estratégica detrás de cámaras. Y es que en ese momento se sintió clarísimo como el ambiente en el plató se congeló por completo y todos aguantaron la respiración esperando escuchar ese nombre. Es en este punto donde el peso de ese lazo invisible y de las palabras no dichas vuelve a caer como una bomba en el mundo del espectáculo. Por más que ambas partes intenten actuar de manera profesional,
Resulta imposible borrar las huellas de un pasado compartido en una sola emisión de televisión. Aunque Halil Ibrahim intentó frenarse a tiempo y desviar la conversación hacia otro lado, en una jugada mediática propia de alguien con tablas, no pudo ocultar lo que sentía. Esa enorme distancia entre lo que dicta el corazón y lo que sale de la boca fue tan evidente que no se le escapó a los espectadores más fieles. Por su parte, el silencio que mantendrá el entorno de Öztürkoğlu o si darán algún paso al respecto ya se ha convertido en tema de especulación. Pero díganme, ¿por qué alguien estaría a punto de pronunciar un nombre en vivo y daría un paso atrás en el último segundo para cambiar de tema? Todo esto que ocurrió nos demuestra que, en la farándula, a veces las sábanas de silencio y esos segundos críticos dicen mucho más que las propias palabras. Esa pausa inolvidable de Halil Ibrahim Ceylan en el programa fue un detalle de esos que se van a seguir comentando durante años y que quedarán guardados en el archivo. Para la gran mayoría, el nombre que tenía en la punta de la lengua no podía ser otro más que el de Esla, porque esa sensación de historia inconclusa todavía flota sobre ellos. No obstante, el profesionalismo, los planes de carrera y la presión de los medios a veces obligan a reprimir incluso los sentimientos más naturales. Aún así, el ojo y el oído del público son afilados. Ninguna mueca, ningún titubeo y ninguna mirada esquiva pasan desapercibidos. Tras estos momentos de tensión en directo, los próximos pasos de ambos serán seguidos muy de cerca y con lupas de aumento. Al juntar todas las piezas de este rompecabezas, nos encontramos con un enorme cuadro de confesión que no se dijo con palabras, pero sí se sintió. La carga emocional de Halil Ibrahim en ese instante y lo mucho que le costó retomar el hilo de la conversación parecían el reflejo de un conflicto interno difícil de superar. Tras la emisión, muchísima gente empezó a pensar que los viejos cuadernos en realidad nunca se cerraron, sino que simplemente se guardaron en estantes llenos de polvo. Ese programa, en el que ni siquiera se mencionó el nombre de Öztürkoğlu pero su presencia se sintió en cada rincón, logró convertirse en el momento más comentado del último tiempo. Tal vez cuando llegue el momento oportuno esas frases a medio terminar se completarán y todos obtendremos la respuesta clara de primera mano. Pero hasta que llegue ese día, este misterioso silencio de unos pocos segundos seguirá revolviendo los pasillos del espectáculo y generando todo tipo de teorías. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿El nombre que Halil Ibrahim Ceylan no se atrevió a decir era realmente el de Öztürkoğlu? ¿O creen que todo esto es solo una suposición o un malentendido de los fans y los espectadores? No olviden compartirme sus opiniones, sus comentarios y sus propias teorías en la sección de abajo. Ya saben que sus comentarios y sus puntos de vista son la parte más valiosa y entretenida de estos vídeos. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para unirse a nuestra familia. Nos vemos en las próximas novedades del espectáculo y en el próximo chisme caliente. Cuídense mucho y sigan conectados.